Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you succeed and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you succeed and flown it. De vuelta cuando son las 20 horas con 5 minutos en vivo y en directo con nosotros Antonio Horvat. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Bienvenido. Cecilia. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Lo han asaltado alguna vez a usted? Todavía no, gracias a Dios, y lamentablemente tengo que decir todavía porque en ¿No mi se sabe? entorno, sí, no, es ¿De aquí mucho, a mañana? es muy frecuente. Y claro, cuando uno ve las posibilidades de riesgo, uno los trata de evitar. Pero lamentablemente, a pesar de que no me ha pasado a mí, a mi entorno familiar le ha pasado más seguido de lo que uno quisiera. Y Fíjate todos que tenemos a alguien conocido que o lo han asaltado, lo han echado a robar a la casa. Exactamente, o el alguien otro le ha pasado. día yo puse en mi Facebook, no sé si acaso lo habrás visto, pero se estaban quejando los vecinos de Lomas de allá de cerca de Los Altos, ¿cómo se llama? No son las Lomas de Manso, sino que es camino a Boyenar. Camino a Boyenar. Las Lomas se llama. Entraron unos bandidos y resulta que entraron a robar a las casas, a unas casas que hay en los cerros ahí, que son casas preciosas, muy lindas. Y ellos llamaron a Carabineros, y fíjate que Carabineros se quedó toda la noche resguardándolo, hasta las 5 de la mañana estuvo Carabineros ahí, pero no lograron encontrar a estos tipos. Entonces, cuando vinieron a asaltar las casas, fíjate, antes que llegaran los Carabineros, los perros salieron detrás de ellos. Y un perro, Akita, de raza Akita, le hizo, ¿sabes qué te digo? En las piernas y todas partes al bandido, lo masticó bien masticado y salió herido este tipo. Así que me llamó la gente, estaban muy, muy convulsionados, estaban muy mal psicológicamente. No, y se sentían pésimos. Agregar un dato de los que salió hace poco que ha causado indignación, diría yo, es la palabra correcta, que tú dices el caso del robo Camino a Boyenar, que no pasó nada, finalmente los Carabineros llegaron, estuvieron, no los lograron encontrar, pero por mucho que Carabineros haga la pega, sí, porque yo le tengo mucha fe a Carabineros y creo que es una de las instituciones que más tenemos que respaldar para combatir la delincuencia. Vimos hace poco el triste dato de que de cada 350 delincuentes que se detienen, 335 quedan libres al día siguiente. Eso lo subimos la semana pasada, salió o a principios de esta semana, y han salido un par de datos que son realmente indignantes. O sea, lo hemos conversado anteriormente, sí, acá, esa sensación de impunidad que existe hoy día, que es brutal. Si no ponemos algo distinto, si no hacemos algo radicalmente distinto para enfrentar con determinación el drama, y no solamente hablo de la delincuencia, también hablo del narcotráfico, y específicamente hablo del narcotráfico porque gran parte de la delincuencia que tenemos está muy ligada, está muy de la mano del narcotráfico. Creo que estamos lamentablemente yéndonos a un tema que estamos al borde, pero se nos está arrancando de las manos. Yo sé que muchos de los que nos están mirando en las casas dicen, no, si esto ya se nos arrancó de las manos. No, créanme que todavía no, o sea, está desbordado en términos de cantidad, pero ya esto está a punto de llegar a niveles de inseguridad que el día de mañana vamos a cruzar un punto sin retorno. Y no me gustaría que lleguemos a eso. Y para eso tenemos que tomar determinaciones firmes hoy. El otro día, sobre el caso que estábamos hablando, me decía la gente, incluso estamos nosotros dispuestos a disparar en la noche a quien sea. O sea, nosotros tenemos el deber de cuidar nuestra familia y nuestra pertenencia. No van a venir a atacarnos. Nosotros vamos a disparar, decían ellos. Y la verdad es la cosa que no supe qué decirle, porque realmente, o sea, ellos defienden lo suyo, no son los delincuentes los que han sido atacados de alguna manera, son ellos los que vienen a atacar.
Es que Y atacan de cualquier manera, o sea, cuando tú encuentras a una persona dentro de tu casa, esa persona va a hacer lo que sea para atacarte y va a lo que tiene que ir, ¿entendí? Cecilia, yo creo que es bien importante lo que estás diciendo, porque acá se hablan de cifras, Claro. pero yo quiero decirle a las personas que están viendo las casas que las cifras son engañosas, son muy engañosas. Y voy a poner dos ejemplos. Uno que escuché hace 2 días en Padre Hurtado y que se me ha repetido en varios casos en Melipilla y en varias comunas que he tenido la Claro. oportunidad de recorrer. Y otro que se lo he escuchado a muchos periodistas que cubren y muchas veces también a las policías. El primero dice: nosotros no denunciamos los casos de narcotráfico porque la ley dice que lo podemos hacer en forma anónima. Ya. Yo si pillo o si tengo narcotráfico o delincuentes alrededor de mi barrio, yo puedo hacer una denuncia anónima para decir, oiga, vayan y deténganlo, pero resulta que lamentablemente hoy día se han encontrado casos en que, a pesar de que las denuncias son anónimas, por algún lado se termina filtrando el nombre de la persona que denuncia, por lo tanto, la persona que denuncia igual tiene temor a que efectivamente se le tomen represalias en la contra. Tiene miedo. Por lo tanto, nosotros no podemos usar las denuncias solamente como el argumento para decir cuál es el nivel de delitos que tenemos, Claro. porque efectivamente hay una enorme cantidad de gente que no denuncia por temor, digamos las cosas como son, por temor. Y segundo, respecto al punto que tú dices sobre la gente que se termina armando las casas, sobre los delincuentes, como tú dices, que entran dispuestos a cualquier cosa. A todo. Lo que pasa es que, todo. digamos las cosas como son, y perdone que sea tan crudo, pero es que hay que hacerlo, porque si no, no vamos a reaccionar nunca. Hay una enorme cantidad de delitos que suceden dentro de las casas y no se denuncian. Se denuncian los robos, por supuesto que se denuncian los robos, pero muchas veces estos robos van acompañados de otros delitos. Exacto. Específicamente me refiero a las violaciones, que por evitar todo el trauma que significa una denuncia, toda la exposición mediática, todo la vergüenza, todo la exposición psicológica y el trauma psicológico que significa exponerse a una denuncia de esas características, Claro. terminan escondidas. Sí. Terminan escondidas y se denuncia solamente el robo, el asalto o la violación de morada, lo que corresponda según como lo hayan colocado en el delito, pero Pero no no se se otro. está afrontando el problema que realmente tenemos. Claro. Porque hoy día los delincuentes están dispuestos a hacer todo. cualquier cosa. Claro. Y por lo tanto, si nosotros seguimos con el nivel timorato que hemos tenido hasta ahora de las autoridades, hago la excepción de las que están asumiendo, yo siempre la hago porque porque corresponde, digamos, porque yo veo además en el actual alcalde Iván Campos, veo la determinación de afrontarla como corresponde. Bueno, es un tema para él, ¿eh? Es su tema, Es el su tema central, Claro. y el día de mañana me encantaría trabajarlo coordinado Claro. con él, porque veo que en él hay una determinación muy fuerte en trabajar Claro. esto. Pero a mí me gustaría ver la misma determinación que tiene el alcalde en los diputados, me gustaría ver la misma determinación que tiene el alcalde en el resto de los parlamentarios, y más que nada, y sobre todo, en el gobierno. Si esta determinación no viene del gobierno, es todo lo demás es música. Voy a poner un ejemplo, y un ejemplo que es de hoy día. Un ejemplo, una polémica de hoy día. Hoy día el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, anunció que va a pasarle a sus guardias municipales, a los que están para seguridad ciudadana, la posibilidad de que usen los electroshock o la posibilidad de que usen el gas pimienta para repeler delitos. Ya. Y en su argumento, él da un dato muy sencillo, muy simple y muy obvio, muy lógico. Dice, el 70%, 7 de cada 10 detenciones que se producen de delitos infragantes, la realizan los guardias municipales y terminan reteniendo al delincuente, esperando que llegue Carabineros, que finalmente es el que está facultado por la ley para hacer todo el procedimiento. Por lo tanto, hoy día nuestros, decía el alcalde, nuestros guardias municipales no tienen la preparación ni los recursos para poder enfrentarse a una situación de esta. Por lo tanto, él propone una medida que, desde mi punto de vista, me parece absolutamente racional, que es proveerlos de lo más mínimo que puede proveerse a alguien para poder enfrentar a un delincuente, que es
un electroshock, que es para inmovilizarlo, o un gas pimienta, que es también para poder generarle un elemento que permita finalmente amordazarlo o reducirlo para que lleguen efectivamente las policías en ese minuto a detenerlo. Yo me he sorprendido con el nivel de ataques que ha habido a esta iniciativa en redes sociales. ¿Y por qué? De partida, ni siquiera solamente en redes sociales. El intendente reprochó al minuto. El intendente de la región metropolitana, el mismo intendente que tenemos acá, el intendente Orrego, no se demoró un minuto en reprochar una medida de estas características. Entonces yo digo, ¿cómo vamos a avanzar realmente contra los delincuentes si ni siquiera estamos dispuestos a proveerle a los guardias que están a cargo de la seguridad ciudadana en los municipios elementos mínimos para poder, en el fondo, reducir a los delincuentes? Delincuentes que muchas veces están armados, no solamente con armas blancas, que están con armas de fuego. Entonces, cuando yo veo el nivel de debate, cuando se trata de facho a un alcalde porque finalmente lo que está proponiendo es entregarle un electroshock o entregarle un elemento que permita reducir a un delincuente, yo creo que ya hemos llegado a niveles donde nos han corrido el debate, el eje del debate a un nivel tan grande que yo estoy francamente sorprendido. Entonces yo hago esta reflexión y la hago con la indignación que merece. O sea, yo de verdad, yo no sé en qué mundo vive este intendente, porque este intendente claramente, efectivamente, no tiene ninguna intención de actuar firmemente contra los delincuentes. Veamos algo, bien, a mí me gusta decir las cosas en la mesa, pan, vino y todo lo demás. Fíjate, a ver, se descubre un delincuente, se pasa a los tribunales, ¿cierto?, a la fiscalía al día siguiente, la fiscalía lo deja libre. Se ha sabido, por datos extraoficiales y oficiales, que los delincuentes pecan más de una vez. De hecho, un delincuente que la otra vez criticaba, qué sé yo, que había hecho una barbaridad, tenía 50 arrestos. ¿Cómo es posible llegar a 50 arrestos y que todavía no esté adentro? ¿Entiendes tú? Bueno, lo que pasa es tan dramático lo que dices tú, porque acá intervienen las policías, los fiscales, sí, pues, los jueces, las autoridades. Cuando digo las autoridades me refiero específicamente a los parlamentarios que hacen las leyes y a las autoridades políticas, como el caballero, el señor intendente, que también representa a la presidenta, que también actúa de la misma forma timorata ante cualquier tipo de represión contra los delincuentes. Entonces, cuando tú no tienes una determinación... A mí que quedaron marcando ocupado de atrás. No, o sea, probablemente existe algún sesgo sí, de lo que les habrá tocado que vivir, pero yo creo que ya ha pasado bastante tiempo como para que nosotros sigamos sufriendo lo que está pasando. O sea, no podemos entregarle el país libremente a los delincuentes. Y nosotros tenemos que entender de una vez por todas que si no hacemos un cambio de switch, pero un cambio de switch fuerte, un cambio de switch bien radical, no vamos a detener esto. No podemos, en el fondo, darle una aspirina a un cáncer. No va a pasar nada. Al cáncer no le va a pasar nada si lo seguimos disparando con una aspirina. Tenemos que afrontarlo de la manera que corresponde. Y para esto necesitamos, sobre todo, las autoridades más importantes metidas en este tema. Cuando hay fiscales, cuando hay jueces, como dices tú, que están actuando indebidamente, cuando están actuando con un nivel de permisividad que uno no corresponde. A mí si me dijeran, por ellos ejemplo, son un atentado a la seguridad pública. Digo, los propios jueces que no tienen el criterio de dejar bajo prisión preventiva a alguien que es evidentemente un peligro para la sociedad, esa persona está haciendo un atentado, el mismo juez está haciendo un atentado a la seguridad pública. Y el problema aquí es que nadie dice las cosas como son porque existe temor. Y porque existe temor a cualquier tipo de cosa. Existe temor a la represalia, porque digamos las cosas como son. Para poder afrontar esto hay que pisar callo en todos lados. Hay que pisar callo en los jueces, en la fiscalía, a veces en las policías, que son las instituciones que yo más respeto y defiendo, pero ¿por qué no decirlo? En algunos casos también se han encontrado casos que han actuado mal. Yo doy gracias a Dios, por lo menos, que las policías han sabido reaccionar oportunamente y son los primeros que han dado de baja a los que se han visto involucrados en los propios delitos. Por suerte todavía tenemos policías respetables, por suerte todavía tenemos carabineros e investigaciones. Si en la policía no está el tema, está en la fiscalía. Pero tenemos que ser capaces de mantenerlas con el nivel de respetabilidad que tienen hoy día. Exacto. Y para hacerlo, efectivamente nosotros tenemos que hacer que el resto de las autoridades se pongan a tono,
porque hoy día las policías no actúan, no porque tengan temor a enfrentar a los delincuentes. Los policías no tienen ningún problema en dar la vida en el servicio. Se preparan para eso y no son policías cobardes, son las policías más valientes que hay. Los policías dan su vida en el servicio. Sí. El problema es que los policías les quitan la pega, si es que ellos se exponen a hacer un acto de servicio. ¿Por qué? Porque finalmente termina haciendo uso a ojos de la autoridad, uso excesivo de violencia, detención como no corresponde, la chiva que quieran para finalmente terminar anoche precisamente vi un programa dando de baja. Anoche precisamente vi un programa, creo que fue en la red, no me acuerdo bien, en donde también se estaba cuestionando el tema de la detención ciudadana. O sea, ya ni los ciudadanos van a poder detener a los asaltantes. Si ves tú una persona que está siendo asaltada, tú no lo vas a poder detener porque ya la autoridad está reaccionando sobre esa situación. Reaccionaron también por la detención por sospecha cuando tú te piden tu carnet. Es que no también, es detención por sospecha. No es muy importante el tema el control preventivo de identidad. Control preventivo de identidad. También reaccionaron contra eso. Control preventivo de identidad que ha funcionado, por ejemplo, en Melipilla. ¿Qué se hace si reaccionan con todo por detener? O sea, es que por eso estamos atornillando al revés. Es que por eso, Cecilia, es muy importante lo que estamos conversando. Si queremos de verdad hacer un cambio de switch para que cambie la delincuencia, tenemos que hacer un cambio de switch de verdad. No basta con... O sea, no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo siempre lo mismo. Tenemos que enfrentarlos con determinación. Y enfrentarlos con determinación implica que cuando un alcalde propone una medida que a mi parecer me parece del todo lógica, no puede venir un intendente al minuto, sin ni siquiera haber evaluado un número, un análisis mínimo y echarla abajo. Me parece absolutamente ilógico. Si seguimos con autoridades del gobierno con ese nivel de temor para actuar contra los delincuentes, creo que no vamos a llegar a nada. Necesitamos cambiar ese switch de una vez por todas, y aunque hayan tratado de facho al alcalde Lavín en este caso, me parece que es bien injusta la crítica que le hacen. Yo creo que lo que nosotros nos corresponde es enfrentar a la justicia con determinación. Y si un alcalde lo quiere hacer con determinación, bienvenido sea. Yo no tengo ninguna duda que Iván Campos acá lo va a hacer con determinación y va a tener todo mi apoyo. Y el día de mañana, cuando lo critiquen, que lo critiquen por haber actuado como corresponde contra la delincuencia y no por haberse quedado de brazos cruzados o haber criticado la medida o propuesta que pudo haber hecho otro. Me hiciste acordar del caso de una amiga que fue asaltada hace poco, aquí cerca del Líder, que estaba en un estado de shock cuando yo la vi. Estaba muy mal, estaba en su trabajo, estaba con una depresión increíble, le habían robado su cartera, pero es el hecho. No fue gran cosa lo que le robaron, pero es el hecho. Ella se sintió atacada y estaba en ese momento reaccionando muy mal. Yo recordé que hace unos años atrás me habían regalado un aparato de electroshock que nunca había usado. Yo salgo por la vida de lo más tranquila, nunca me fijaba en eso. Me habían regalado, lo tenía guardado, fui y se lo regalé. Y me dijo, yo no sé ocupar esta cosa. Yo llegué y le dije, mira, se ocupa muy simple, esto tiene... Le dije cómo se ocupaba. Pasó el rato, pasó el tiempo, fui a la segunda semana y me dijo, Cecilia, tú no sabes con la tranquilidad que ando en este momento por la calle, porque ella le tocaba salir tarde de su trabajo y llegar muy temprano. Entonces me dijo, me ha dado una tranquilidad única de saber solamente que ando trayendo el aparato en mi cartera y que puedo ocuparlo en cualquier momento para paralizar a una persona, para que no me haga daño. Autodefensa. Es que lo que pasa, Cecilia, hemos perdido el Estado de Derecho. Qué increíble. Hemos perdido el Estado de Derecho. O sea, nosotros le estamos entregando impunemente hoy día el país a muchos delincuentes. Tú sabes que el 80% de los delitos violentos de este país lo cometen alrededor de 3.000 delincuentes. Son todos conocidos, detectados, pero finalmente esta madeja de complicaciones que hay, que faltan coordinaciones entre los fiscales, los jueces, las pruebas que tienen que entregar los policías para poder efectivamente producir una sentencia condenatoria
para estos 3.000 delincuentes peligrosos que tienen el 80% de los delitos violentos de este país, es lo que termina generándonos el problema. Nos falta una autoridad que te da la cabeza, ¿por qué no decirlo? El presidente, la presidenta en este caso, que tome el tema con determinación y que se deje de andar preocupado de otras cosas, que tome este tema como prioridad 1, porque es la prioridad 1 en este minuto. Y si no nos damos cuenta de eso, no vamos a llegar a ningún lado. Hemos ido avanzando negativamente. Claro. Cada vez tenemos más delincuencia. Y si no le ponemos un atajo ahora, el día de mañana nos vamos a arrepentir gravemente. No podemos entregarle nuestro país, no podemos entregarle Melipilla, no podemos entregarle ninguna de las comunas de nuestro país a los delincuentes. Y para eso les pido a todas las autoridades que reaccionen oportunamente, a las autoridades de gobierno que se pongan los pantalones y que dejen de invalidar a cualquiera que haga propuestas como las que hizo un alcalde hoy día para empoderar a seguridad ciudadana. A las autoridades de gobierno también que dejen de quitarle el piso a las policías cuando terminan actuando, porque lo único que hacen es lograr que ellos eviten actuar después. Claro. O Les sea, pido están perdiendo también las penas. a los diputados que estén más en terreno, que fiscalicen adecuadamente en base a lo que escuchan de sus representados, porque si no son capaces de escuchar a sus representados, difícilmente van a entender lo que están sucediendo. Sus representados hoy día saben dónde viven los traficantes, saben dónde viven los delincuentes, saben de quién se tienen que arrancar. Entonces el problema es, bueno, fiscalicen, por favor fiscalicen, es su labor constitucional, fiscalicen lo que tienen que hacer. Un abogado defensor, así que, ¿qué más? O sea, bueno, tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar. A ver, ¿te pueden decir a lo mejor de que no se hace esto porque las cárceles están demasiado llenas de gente? No. ¿Te pueden decir eso? No. Yo me rebelo ante que me planteen un problema de eso. Si se tiene que plantear un problema de que faltan cárceles, bueno, faltarán cárceles. Que las cárceles son indignas, bueno, son indignas. Pero tenemos que partir por la dignidad y la seguridad de las personas que están en sus casas hoy día. Tenemos que trabajar todo lo que tenemos que trabajar, no cabe duda, pero no podemos esperar a que se arreglen las cárceles para detener a los delincuentes que son potenciales violadores, potenciales personas que van a echar a sus casas. ¿Qué tenemos que esperar para hacer? ¿No tenemos que esperar a construir más cárceles? No, por favor, no tenemos que esperar a construir más cárceles. Si nosotros tenemos que detenerlo sí o sí. Es un problema que se tiene que arreglar hoy, en el camino. No se puede seguir esperando. Tú no puedes tener un delincuente potencial peligroso libre. Porque si lo tienes libre, no es un delito el que va a cometer. Es un delito hoy, un delito mañana, quien sabe más, un delito al día. Y va a generar un daño irreparable a muchas personas. Y a la sociedad misma. Personas. Claro que sí. Ellos trabajan en eso, es su pega, ¿ya? Ellos lo toman de manera normal, no es que tomen esto como lo tomamos nosotros. Porque es gratis para ellos normal, hoy día, no tiene ningún costo. Les están dando todos los beneficios, por lo tanto ellos enseñan a... Oye, son familias completas las que están delinquiendo. En algunos casos sí, en otros casos no. ¿Sí? No me gusta generalizar porque en algunos casos son... en muchos casos están asociadas a la droga también. Entonces yo he conocido familias donde la mamá sufre porque tiene el hijo drogadicto y dado que el hijo es drogadicto sale a delinquir, sale a asaltar, roba a la propia madre, se termina vendiendo su propia ropa, a veces sus zapatillas para poder seguir consumiendo. Entonces en cada caso hay una realidad distinta. Efectivamente hay familias que también se dedican a esto, como dices tú, como si fuese una profesión. ¿Por qué? Porque le hemos permitido como país que se dediquen a esto como una profesión. Muy bien pagada por lo demás y que no tienen ningún costo. Ningún costo en el sentido de que si finalmente los pillan ni siquiera van a la cárcel. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es efectivamente hacerle un cambio de switch, pero completo, a todas las autoridades que existen hoy, sobre todo a nivel central, para decir, este es un problema que tenemos que abordar de una manera radicalmente distinta a la que estamos abordando hoy día. Si no lo hacemos así, realmente no vamos a llegar a ningún lado. Un problema país que se tiene que solucionar. Tengo un amigo que se dedica a, ¿cómo se llama?, hacer clases de tiro, ¿ya? Y dice él, más o menos lo mismo, tiene el mismo pensamiento tuyo, Juan Carlos Alarcón. Ha estado precisamente ahí donde mismo estás tú. Y dice, realmente, ¿cómo vamos a reaccionar cuando lleguen los delincuentes? Tenemos que estar preparados. La policía es llamada
cuando hay un delito y llega lo más rápido que puede reaccionar, es que llegue a 10 minutos. Estamos a 10 minutos nosotros aquí de la policía, pero en el campo no. No, En el campo no. no. Y eso los delincuentes lo saben Y en muy los 10 bien. minutos el delincuente vacía una casa, o sea, ellos son muy rápidos. Así es. Y en el campo hay muchos más delitos de lo que ustedes se imaginan. Exacto. Hay exactamente por lo que dices tú, porque el nivel o la capacidad de reacción que tienen las policías a veces para llegar es mucho más lento, y eso lo saben los delincuentes. Claro. Y como además es impune, es decir, el 90 y tanto, 95% de los delitos hoy día terminan sin autor conocido, y más encima del 5% restante, con suerte 1 o 2 terminan en condena, y parte de esas condenas además terminan en libertad. Claro, Bueno, exactamente. por eso estamos como estamos. Exactamente. Por eso estamos como estamos. Ha sido como siempre un placer conversar contigo, querido amigo. Ojalá que siga con la bandera de lucha por ahí. Vamos a encontrarnos con otros casos así, pues, como el de hoy día, en donde algunas personas piensan hacer bien las cosas y otros le dicen que no. Así Pero es, bueno, en la así medida es. que sepamos llevar bien las riendas, se puede hacer algo, por lo menos, ante una sociedad que está más o menos complicada, fíjate, por decirlo menos. Así es. Complicadísimo. Toda la razón, Cecilia. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Antonio, y por de venir. nuevo una reflexión para el intendente. No puede seguir echando abajo la medida de distintas autoridades que tratan de luchar contra la delincuencia. Si seguimos teniendo autoridades centrales de esa manera, nunca vamos a avanzar nada. Absolutamente. Claro que sí. Gracias. Nos vamos a una pausa chiquitita. Fin de semana. Quédese ahí. No se vaya. Ya viene nuestra siguiente invitada.